primero, daros las gracias y por organizar el evento y por invitarnos y por invitar también a una representación de la PASE. Así es que gracias de corazón por todo lo que hacéis por la difusión del rasgo de la alta sensibilidad. Gracias a Y ti. ahora, bueno, pues nada, me pongo manos a la obra porque como tenemos poquito tiempo, sé que ha habido no he podido escuchar las otras ponencias que ha habido en relación al tema de la comunicación asertiva, espero no repetirme, pero bueno, sí creo que es importante que ampliemos un poco la visión que tenemos de la comunicación y ver que la comunicación asertiva no es solamente el entrenamiento de una habilidad que se puede entrenar, como ya sabéis, sino que detrás de la comunicación asertiva hay mucho más, ¿no?, de lo que aparentemente parece. Entonces, bueno, me gustaría empezar por comentaros que observar nuestro estilo de comunicación y el estilo de comunicación que tenemos hacia afuera nos va a dar pistas sobre cómo funcionamos hacia adentro, o sea, cómo dentro de nosotros estamos gestionando lo que pasa a nivel emocional y cómo vivimos la interacción con los demás y con el mundo. Cómo nos hablamos a nosotras mismas, cómo nos relacionamos, cómo gestionamos los conflictos. Todo esto podemos extraerlo del análisis de cómo es nuestra comunicación. Entonces, sí, desde el punto de vista, bueno, de mi labor profesional, que como ha comentado Manuela, soy psicóloga y trabajo desde hace más de 10 años con personas con alta sensibilidad, hay algo que yo he observado en consulta y que creo que las personas que compartís mi profesión es probable que lo hayáis visto también, y es que la mayoría de las personas con alta sensibilidad, cuando vienen a consulta, parte de su demanda tiene que ver con la dificultad para regular su lado emocional. Es decir, la gestión emocional normalmente está desequilibrada o descompensada. Y, y hay una tendencia a desregularnos, ¿no?, a nivel emocional, moviéndonos entre dos polos o entre dos extremos, el extremo de explotar y el extremo de callar. Son dos polos de la misma dimensión, pero esa desregulación emocional de lo que nos está hablando, o sea, esa desregulación a la hora de responder y de comunicarnos, nos está hablando de una desregulación a nivel interno, a nivel emocional. Cuando explotamos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que sucede es que se produce un secuestro emocional. No podemos regular la expresión de lo que sentimos, no podemos responder de una manera equilibrada. Y ahí nos moveríamos en el polo de la comunicación agresiva. Sabéis que cuando ha hablado algún compañero o compañera seguramente de comunicación asertiva, habrá hablado de la comunicación agresiva, de la comunicación pasiva y de la comunicación asertiva como ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando explotamos, nos estamos moviendo en ese polo del secuestro, fruto del secuestro emocional, donde la regulación de nuestra expresión no se produce de una forma equilibrada. Y normalmente este tipo de respuesta aparece como consecuencia de un periodo en el que hemos tragado mucho, ¿no?, que nos hemos callado y que no hemos manifestado nuestras necesidades, bueno, pues nuestras opiniones, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia normalmente es que echamos palitos en la hoguera del conflicto sin querer, cosa que las PAS en principio queremos evitar siempre porque el conflicto nos incomoda bastante. Pero con esa respuesta engordamos el conflicto y por otro lado el sentimiento de culpa siempre aparece porque al final no nos hemos podido regular y hemos ocasionado pues bueno, hemos engordado el problema, por así decirlo. Eso cuando nos movemos en el polo del explotar. Cuando nos movemos en el polo de callar, que estaría más vinculado con la comunicación pasiva, pues bueno, no hay una expresión de mi necesidad. Hay una contención de mi necesidad y hay una contención a nivel emocional. Entonces trago, me callo y me contengo. La consecuencia, bueno, pues que los sentimientos de incapacidad sobre mí misma, sobre la imagen que tengo de mí, sobre mi autoestima, pues son bastante severos, porque al final me siento tonta. Es decir, me callo, cosas que me importan y tiendo yo lo digo que, o sea, la comunicación cuando exploto es que exploto hacia afuera, pero cuando me callo estoy implosionando, ¿no? Es como que la explosión va hacia adentro, va contra mí. En esos dos polos, cuando yo observo cómo me comunico, puedo ser consciente de cuál es mi manera de gestionar mi lado emocional, porque va a ser un fiel reflejo de cómo me gestiono hacia adentro. La asertividad, ¿qué sería? Bueno, pues la asertividad es ese punto de equilibrio, ¿no?, donde atiendo mis necesidades, donde soy consciente de ellas
y donde las atiendo, pero también respetando al otro y haciéndole saber al otro que yo soy importante y mi necesidad es importante, pero que el otro también lo es. Y que ambos merecemos respeto y atención. Entonces, cuando soy capaz de comunicarme de manera asertiva, eso lleva implícito que hay una gestión emocional equilibrada de mí. Si no, es muy difícil que nos podamos comunicar de una manera asertiva, ¿vale? En definitiva, comunicación asertiva, lo primero, hacia adentro. O sea, cómo yo me comunico conmigo, cómo yo gestiono lo que está pasando dentro de mí, porque en función de cómo lo haga hacia adentro, voy a poder hacerlo hacia afuera. Así que el primer paso es la atención hacia mí y la escucha activa hacia adentro. Por eso, entrenar la comunicación asertiva al final se convierte en una herramienta que te lleva al entrenamiento de tu propia gestión emocional. Porque el primer paso de la comunicación ya sabemos que es me paro. Bueno, normalmente se produce una inquietud, ¿no? Un malestar, siento la necesidad de comunicar algo, me paro, observo y hago una introspección para ver qué es lo que está sucediendo dentro de mí, elaboro eso que me está pasando, lo gestiono, lo ordeno y desde ahí calibro lo que está pasando fuera, valoro si es un buen momento para el otro, si es la situación adecuada, etcétera, etcétera. Y una vez que todo esto más o menos está analizado, entonces estructuro mi mensaje y comunico, ¿no? Pero claro, ¿cómo hago, cómo me comunico asertivamente? Pues para comunicarme asertivamente me tengo que gestionar yo primero, ¿no? Por eso mi mini charla va sobre comunicación asertiva como herramienta de gestión emocional. Porque aunque aparentemente la comunicación asertiva sea un repetir ciertos pasos, en ese repetir pasos al final hago trabajo hacia adentro. Si no, lo que soy es un papagayo, que repito las cosas siguiendo una mecánica y no llega, ¿no? No llega el mensaje y no consigo realmente generar un espacio de comunicación auténtica, que al final es lo que busca la comunicación asertiva, esa comunicación auténtica. ¿Vale? Entonces, eh, necesito saber dónde estoy, qué siento, qué necesito, cómo lo comunico y también es muy importante ver cómo es el diálogo hacia adentro. Es decir, si yo quiero que la comunicación hacia afuera sea una comunicación armónica y equilibrada, que cuide la relación, también tengo que ver cómo es la comunicación hacia adentro. Y en el caso de las personas altamente sensibles, que sabemos que una de las cuestiones que puede destacar en nosotras, el por qué llegamos a eso, pues habría que hablarlo en otra charla, pero bueno, es el perfeccionismo. Normalmente somos muy autoexigentes, nos autoboicoteamos mucho, nos damos mucha caña, nos exigimos mucho y realmente hacia adentro tenemos una comunicación muy agresiva y muy demandante. Si nosotros tenemos esa comunicación hacia adentro, va a ser muy difícil que hacia afuera tengamos una comunicación regulada y equilibrada. O sea, es que no puede ser, no casa una cosa con otra, ¿no? Porque no puedo manifestar hacia afuera lo que dentro no tengo, bueno, pues no tiene sustento, ¿no? No está integrado. Por eso, mi invitación es a que reflexionáis sobre en qué polo os movéis más, porque normalmente tenemos tendencia, pues por cómo nos acompaña nuestro contexto, ¿no? O cómo acompaña el contexto a las personas con alta sensibilidad, en función de cómo ha sido ese contexto, cómo se nos ha acompañado, tenemos tendencia a ser más explosiva a veces o tendencia a callar más. En general, yo diría que normalmente las PAS tienden casi más a callar, pero también hay PAS que explotan. O sea, o PAS que normalmente callan, pero que al final acaban explotando, ¿no? Porque al final hay que encontrar ese equilibrio. Y si yo siempre callo, yo pongo una metáfora que es el respirar, ¿no? Si siempre cojo aire e inhalo, pues al final me hincho, y llega un momento en el que o suelto aire y lo dejo salir hacia afuera, o reviento o me muero, ¿no? Entonces, la comunicación también es un toma y daca, es un entro hacia adentro, exploro y buceo dentro de mí para después desde ahí poder sacar hacia afuera, ¿vale? Entonces, no vale ni soltar aire todo el tiempo porque me asfixiaría, ni tampoco coger aire todo el tiempo, o sea, no vale ni explotar y dejar salir las cosas sin filtro, ni tampoco callármelo todo y quedármelo todo dentro, ¿vale? Mm, una cosa importante, y ya por ir cerrando, porque no queda mucho tiempo y no quiero pasarme,
Algo que sería muy interesante, que no nos va a dar tiempo a profundizar en esto, pero bueno, es por qué tendemos, ¿no? ¿Por qué tendemos a comunicarnos explotando o callando? ¿Qué es lo que pasa para que las personas con alta sensibilidad, porque una cosa es ser altamente emocionales y otra cosa es estar desregulada emocionalmente? O sea, no son la misma cosa. Podemos ser personas altamente emocionales, pero ser personas que estamos reguladas emocionalmente. Entonces, bueno, cuando hay esa desregulación y hay esa dificultad a la hora de comunicarnos, normalmente está relacionado porque hemos crecido en un contexto donde no se nos ha enseñado a atender nuestras necesidades, a hacernos cargo de ellas, a comunicarlas. Entonces, la dinámica que normalmente solemos asumir es una dinámica que a veces nos lleva a ese exceso de empatía que también caracteriza a muchas PAS, ¿no? Al estar muy pendientes de lo que sucede fuera y yo digo que más que exceso de empatía, muchas veces es exceso de complacencia, porque una cosa es empatizar y otra cosa es hacerte cargo de cosas que no te corresponden y ser complaciente todo el tiempo. Ser empático no es ni bueno ni malo, es algo neutro, está súper bien, ¿vale? Ser empático. Ahora, si la empatía me lleva al exceso de complacencia, entonces mi empatía no está regulada tampoco. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos en un contexto donde no se nos enseña a estar atentos a nuestras necesidades, a satisfacerlas, a comunicarlas, etcétera, lo que aprendemos muchas veces es que tenemos que taparlas. Y en ese tapar y priorizar a los demás, esa facilidad para conectar a nivel emocional se convierte en un exceso de empatía. Y ese exceso de empatía nos lleva pues a perder los papeles en la comunicación y en la interacción con los demás, ¿no? Entonces, parte de esto tiene que ver con esa falta de contexto que nos enseña a aprender esas herramientas de gestión emocional. Y bueno, aquí se abriría otro melón muy grande, ¿no? Que sería qué pasa en nuestras vidas para que, o sea, o qué consecuencias tiene que el contexto nos acompañe de esa manera, ¿no? Pero eso sería para hablarlo en otra ocasión, porque tiene que ver con todo el tema de heridas emocionales de la infancia, cómo en función de estas heridas se construye nuestro estilo de apego, cómo nos vinculamos, cómo eso influye en la interacción que tenemos con los demás y la imagen que tenemos del mundo, en fin, que aquí sería un tema súper, súper amplio e interesante de trabajar. Pero hoy pongo el foco en esto, ¿no? En esta parte de cómo me comunico hacia afuera y cómo mi estilo de comunicación habla de cómo me comunico hacia adentro y cuál es la gestión emocional que tengo de mí. Y como nota resumen o idea resumen, el recordar y ser consciente de cómo mi estilo de comunicación me va a dar pistas de cómo funciono eso, conmigo misma y cómo funciono con los demás y con el mundo. Así que nada, me sobran 2 minutos, con lo cual he cumplido con el programa, que era algo que me preocupaba.